amado, vamos entonces a oír la palabra de Dios. Usted que está allá en su casa, no sé en qué posición está, pero vamos a oír la palabra de Dios. La intimidad con el Espíritu Santo. Dice la Biblia, sobre todo el versículo 2 en Hechos capítulo 13: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Bueno, hermanos, pensar en intimidad es hablar de una relación muy cercana a alguien. Repito, cuando pensamos en intimidad es hablar de una relación muy cercana a alguien. Y en este caso debemos ser íntimos con el Espíritu Santo y rebelarnos contra la superficialidad, que dicho de otra manera, hay que vivir en su dimensión, vivir en ese estado. De hecho, la Biblia nos manda andar en el Espíritu, así que no estamos diciendo algo que no esté en las Escrituras. Y cuando digo rebelarnos contra la superficialidad, es que el cristiano también debe de poner en cierta manera de su parte para tener ese acercamiento a Dios. Y cuando esto decimos, no estamos hablando de ser místicos ni espiritualistas. Ahora bien, existía un ambiente muy especial alrededor del nacimiento del Mesías. Muchos esperaban su llegada, entre los cuales se encuentra un anciano que, cuando uno mira esta escritura, nos manda como un estímulo y nos inspira. En ese ambiente de la preparación para la llegada del Mesías, empezó a moverse un ambiente especial, y allí había un anciano, Simeón, quien experimentó en cierto modo el silencio de Dios, porque Israel vivió un momento en que Dios, dada la situación y la condición de desobediencia del pueblo, Dios guardó silencio. Pero de todas maneras, Simeón, aunque estaba en ese momento, sin embargo las circunstancias no le fueron obstáculos a Simeón para confiar y vivir su intimidad con Dios. Si usted se pone a leer todo el ambiente que se genera en el capítulo 1 y 2 de Lucas, usted ve un mover extraordinario. Y este anciano, uno se pone a mirar, y él tenía un momento de relación, de intimidad con Dios. No solo él, sino algunos. Por eso digo que las circunstancias no le fueron obstáculos para confiar y vivir su intimidad con el Señor. De ahí que dice la Biblia: y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso, mire lo que dice la Biblia, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y dice: y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios. De manera que
Simeón, que vivió en ese momento y de pronto de crisis, casi que cerca al periodo intertestamentario, y había el silencio de Dios, pero este hombre tenía su intimidad con Dios, y por eso la Biblia resalta esta experiencia tan maravillosa. Por consiguiente, hermano, la situación que gira alrededor de este anciano es de ponerle bastante cuidado, ya que estamos tratando no de algo simple, sino que estamos mirando algo de tal magnitud que no debe convertirse en una experiencia de un evento o de algo pasajero, sino que algo que debemos de poner en nuestro corazón. Aleluya. Debe ser algo constante en nuestra vida el tomar este ejemplo. Como todo buen creyente, Simeón mantenía la esperanza en su corazón respecto a la consolación de Israel. Y dicen las Escrituras que el Espíritu Santo estaba sobre él. Eso no es gratis. Ese hombre tenía una intimidad con Dios. Y los que son como este hombre, Dios le muestra cosas grandes, porque Dios le otorgó el privilegio comunicado por el Espíritu Santo que no iba a haber muerte hasta que viese al ungido del Señor. Y mire, hermano, Simeón recibe en medio de esa crisis que vivía la nación, pero que también hay un ambiente preparatorio para la llegada del Mesías, y que tiene esa vivencia y esa intimidad con Dios. A él le fue dicho que no iba a haber la muerte, de manera que podía voltearse el mundo, podía ocurrir lo que ocurriera, pero ya Dios en su intimidad le había dicho que no iba a morir, y pasara lo que pasara, no se moría, porque Dios se lo había dicho. Porque cuando Dios nos persuade y allá en ese secreto nos habla en nuestra mente, en nuestra conciencia y en las vivencias que tenemos, estemos seguros que lo que Él dice se cumple. Aleluya. Como dijera un predicador, él podía pasarse por en medio de la carretera, si es que habría carretera, y pasara el carro o se montaba en la altura, se cayera, no se iba a morir, porque Dios le dijo: no morirás hasta que veas al ungido del Señor. Qué momento tan extraordinario, y me inspira, porque para que este hombre tuviera esa experiencia, tenía una intimidad con Dios. Y esto no debemos nosotros ignorar, porque Dios es un ser real. Nosotros no estamos predicando un Dios de teoría. Dios es real, lo vivimos, lo sentimos y nos habla, y sabemos que Él está aquí esta mañana. De ahí que me gusta ese coro que dice: ¿qué importa que la ciencia hoy te niegue? O sea, Él existe, créalo usted o yo, Él existe. Alabado sea el nombre del Señor. De manera que a Simeón le dijo el Señor: no verás la muerte. Y me gusta. Mire que si usted lee el texto, dice que el Espíritu del Señor estaba sobre él. Luego dice: el Espíritu le reveló. Y luego dice que el Espíritu lo movió. Aleluya. Y no iba a haber muerte hasta que viera al ungido del Señor. Voy a abrir un paréntesis en este momento y luego lo cierro. Mire, hermanos, realmente las circunstancias que vivimos en el mundo nos tiene a nosotros de verdad. El mundo realmente no podemos hacernos los superfuertes, porque hay temores, la gente no se quiere morir y todo ello.
Pero yo decía en una predicación, y lo digo ahora, pensando en este momento de Simeón, y es que, hermanos, la esperanza nuestra no está en lo que de pronto que yo me pongo esto y se me va a quitar. Mire, tú y yo no nos morimos cuando el diablo quiere o cuando a alguien le place. La vida de nosotros está en las manos del Señor. La Biblia dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? La esperanza nuestra viene del Señor. Al cristiano alguien decía: es que, hermano, el diablo quiso acabar con mi vida. Pero el Hijo de Dios tiene su vida en las manos del Señor. Así que si Dios no permite, no va a pasar, porque Él es el dueño de nuestra existencia. Amén. Por mucho que quisieran matar a Simeón, hacerle atentado, ya Dios le había dicho: no morirás. Y no iba a morir. Y precisamente en el mismo momento, volviendo al caso de Simeón, que Jesús iba a ser llevado al templo para ser presentado, mire, hermano, lo que hace Dios, porque el que tiene el control de todo es el Señor. De ahí que hay que vivir en intimidad y en relación con Dios. En ese momento que Jesús es llevado al templo, dice la Biblia que el Espíritu lo movió a Simeón. Esto por un interno movimiento del Espíritu. Él siente que debería de ir allá al templo y no le preguntó a María si era el niño. No, él entró y se dio cuenta. Y mire que el Espíritu lo guió hasta el templo, y en el mismo momento, cuando se iba a presentar al Señor, dice la Biblia, Él lo tomó en sus brazos. Mire cómo el Espíritu Santo guía todos los hilos. Al Señor no lo coge nadie desprevenido. Por eso hay que vivir cerca, en intimidad con Dios, en relación con Dios. Y en ese momento Él reconoce inmediatamente al niño en una certidumbre infalible, y se da cuenta que es el Mesías prometido, y no le consulta a nadie, sino que de una manera Él lo toma en los brazos y Él le da como gracias a Dios, y siente una satisfacción profunda y dice: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has aparejado en presencia de todos los pueblos. Aleluya. Pero, hermano, qué glorioso cómo Dios guió todos los hilos. Nadie le dijo: Simeón, hey, ya lo van a presentar. No, él vivía en intimidad con Dios. Aleluya. Ahí es donde está el punto. Estar en esa intimidad, en esa relación con Dios. Y, hermano, tú que estás allá a la distancia, sí necesitamos tener intimidad con Dios. Ahora bien, si dejamos a un lado la experiencia y el ejemplo de Simeón, yo quiero informarle algo a usted, y es que todo lo que ha llegado a nosotros como hijos de Dios no es por nuestros méritos, no es por lo que sepamos, sino que sencillamente es por pura gracia. Lo que tenemos, lo que nos ha llegado, es por pura gracia. Sin embargo, a esto que estoy diciendo, que es de pura gracia, esto no nos libera a nosotros de nuestras responsabilidades como hijos de Dios. Dios ha manifestado su gracia, pero el ser cristiano nos lleva también a tener ciertas responsabilidades. Y esto lo digo en razón de la forma en que se piensa en momentos, porque a veces los cristianos creemos que Dios está obligado con nosotros en todo el sentido de la palabra, sin que nosotros movamos un dedo.
pero hay responsabilidad cristiana. Voy a colocarte un ejemplo. ¿Por qué digo que si bien Dios todos los ha dado por su gracia, hay responsabilidad nosotros como cristianos? A veces oramos, Señor, avívame, pero resulta que cuando tú vas a las Escrituras, encuentras que la Biblia dice, por lo cual te aconsejo que avives. No es Dios, eres tú. Ahí estamos hablando de responsabilidad humana, responsabilidad cristiana, porque a veces creemos que es Dios el que tiene que hacerte todo. No podemos meter aquí la filosofía equivocada. Salvos, siempre salvos, porque por gracia estamos sobre la gracia. Váyase afuera al mundo, peque, revuélquese, haga lo que quiera y vuelva, que usted no se pierde, porque salvo, siempre salvo. No, hay responsabilidad en nuestra vida cristiana. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es bueno tenerlo bien marcado, porque no podemos nosotros ignorar nuestras responsabilidades. Aleluya. Así que el Señor no está obligado en todo el sentido de la palabra para hacer lo que a nosotros nos corresponde hacer. Por eso decía que a veces no queremos mover ni un dedo, sino que Dios tiene que hacer todo. El que quiere tener intimidad o relación con Dios, el que quiere tener intimidad o relación con su espíritu, debe acercarse en plena certidumbre y buscar su rostro. Aleluya. Es un deber nuestro confiar y acercarnos. De hecho, Hebreos dice, el que se acerca a Dios, crea que existe. O sea que hay una responsabilidad. No es que Él viene, Él me trae, no. El que se acerca a Dios, porque Él está allí. Él nunca se va. Él está allí, aleluya. Pero es nuestra responsabilidad acercarnos, buscar su rostro, aleluya, en plena certidumbre. No, es nuestra responsabilidad llenarnos de su Santo Espíritu, anhelar su presencia, porque a decir verdad, hay mucho entretenimiento y distractores en el mundo moderno que nos mantienen en un estado de conformismo. Y a esta parte también hay que dedicarle un tiempo. No, salvo, siempre salvo. Yo no hago nada porque todo es por gracia. Es verdad, somos salvos por gracia, pero hay una responsabilidad en nosotros como cristianos, en tener un acercamiento, en tener una búsqueda, en tener un compromiso con Dios. Aleluya. Cuando hablamos de entretenimientos y distractores, de pronto es un tema que lo hemos tocado en todas partes y mucho, pero vale la pena recordarlo aunque lo sepamos. Mire, nosotros como cristianos tenemos que sacar nuestro momento para estar en intimidad con Dios, sino que a veces nos distraemos tanto que nos olvidamos que tenemos una responsabilidad con Dios. Y hermanos, las redes sociales sí que han distraído a una gran cantidad de creyentes. Ministerios se han perdido, líderes han fracasado, matrimonios han sucumbido. Hablaba con una hermana que ella tuvo una situación, un fracaso, y ella me decía: pastor, le voy a decir la verdad, yo no me di cuenta en qué momento se me presentó esa tentación y yo no tuve fuerzas, pastor. ¿Por qué? Porque de un momento a otro, cuando abrí los ojos, ya estaba enredada y caí y fracasé, pastor.
y me decía, pero no supe en qué momento yo estaba envuelta en esa situación. Y empezó ella misma a decir, todas las noches chateaba por el celular y hablaba y mandé mensajes y veía novelas y películas. Es decir, se olvidó que hay un ser también a quien hay que dedicarle tiempo. Eso es intimidad. Pero ella estaba en otra intimidad. Y cuando la visitó el mal, no tuvo fuerzas para resistir y sucumbió. ¿Cuántos ministerios lamentamos al día de hoy? Porque, hermano querido, por eso decía, a veces creemos que Dios es el que tiene que hacerlo todo. Me gustaban las palabras que decía el pastor ahora antes de pasarme a predicar. Y él habla mucho de ese silbo, de ese silencio cuando Dios nos habla a la conciencia. Porque, hermano querido, no me vayas a decir que Dios no habla. Dios sí habla. Aleluya. Oiga, algo se siente aquí. Dios sí llega a tiempo antes de que fracasemos. Por eso se necesita estar conectados con Dios. No me digas que no, porque sí habla Dios. Él es real. Aleluya. Santo es el Señor. Aleluya. Aleluya. Sí, hermanos, lamentamos lo que está pasando. Yo no estoy satanizando aquí la tecnología. De hecho, tengo aquí el iPad y nos sirve la tecnología y nos comunicamos. Pero tenemos que entender que esto no es la esencia. Esto no es lo primordial. Hay cosas más sublimes. Pero a veces nos distraemos tanto que nos olvidamos de nuestra responsabilidad. Hermano, Dios está ahí, al lado o dentro de nosotros. Él no está lejos. Si tú no lo quieres sentir, es un problema tuyo, pero Dios es fiel. Él dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Aleluya. O sea que yo no puedo preguntarle a él, Señor, ¿te has olvidado de mí? No, Él nunca se olvidará de nosotros. Él está allí. Amén. Qué bueno que nuestra juventud entienda que de todas maneras estos aparatos sí son necesarios y casi que se vuelven indispensables porque el trabajo, que el colegio, listo. Pero nosotros tenemos una responsabilidad y hay algo más extraordinario como es estar en intimidad con Dios. Aleluya. Es necesario como no dejarnos distraer, porque eso nos lleva a un conformismo. Como que nos mantiene allí, inamovibles. Pero ya te estoy colocando ejemplos de gente que ha hablado conmigo y me ha dicho, pastor, no tenía fuerzas. Perdí la fuerza y me distraje, no me relacioné con Dios. Iba al culto, escuchaba todos los cultos, pero pastor, no fui capaz y no me di cuenta en qué momento. Y empezó a relatar cuál era el problema. Oh, que esta mañana el Espíritu Santo con ese silbo apacible pase por allí por tu conciencia y te dé cuenta que tenemos que rebelarnos contra el conformismo esta mañana. Aleluya. Ahora bien, mis amados hermanos, si nos remitimos al texto de origen, el que leímos, encontraremos que un buen grupo de santos estaban intimando con el Señor, estaban buscándole a profundidad, lo cual trajo como resultado una manifestación extraordinaria, de tal manera que cuando ellos estaban allí intimando con Dios, dice la Biblia, ministrando estos al Señor. Es decir, ellos estaban sirviéndole al Señor. La palabra ministrar no vamos a ponerla por allá, no, servicio. Estaban sirviéndole al Señor, y en ese momento de servicio, de ministración, de intimidad, hay una palabra, dices, ministrando estos al Señor y ayunando.
dijo el Espíritu Santo. Oiga, qué palabra tan agradable, porque eso quiere decir que esto es irreemplazable. Escuchaba a alguien que decía: no, es que ya Dios ayunó por mí, ya Dios buscó por mí, yo no tengo que estar allá clavado. Ay, Dios mío bendito, que necesitamos. Y esto que está aquí no estaba en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, ministrando estos al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo. Es decir, que el Espíritu Santo intervino. ¿Cuánto necesitamos la intervención de Dios? Pero se necesitan vasijas que estén en profunda intimidad con Él. Aleluya. Al día de hoy, el cristiano no puede prescindir de este momento. Yo como pastor no puedo prescindir. A mí me ha pasado que hay momentos donde lee uno la Biblia y, hermano, uno la voltea aquí y la voltea allá, hermano, y no hay inspiración. Y uno dice: no, pero es que, Señor, dime algo. No, hermano. Y lea la Biblia y buscó el libro para consultar y no fluye. Ah, pero hermano, cierra uno allí la página y se arrodilla y empieza a decirle a Él lo hermoso y lo grande que es, y de un momento a otro empieza a fluir, porque es que así es Dios. Amén. Mire, si el Espíritu Santo no estuviera aquí con nosotros los predicadores, yo creo que nosotros, hermano Víctor, hace rato hubiéramos dejado esto, porque lo que nos da ánimo y fuerza para predicar no son nuestras habilidades. Es que sabemos que cuando estamos parados aquí, algo grande fluye de arriba. Aleluya. Y es el que nos inspira, es la presencia del Espíritu Santo. No podemos prescindir de esto. Aleluya, aleluya, aleluya. De manera que no podemos prescindir de ese momento de estar, óigame bien, en la recámara a solas con el Señor. De estar en la relación, de estar en intimidad, en búsqueda de su rostro, en búsqueda de su presencia. Debemos entender que en el momento en que nos encontramos haciendo así, en la búsqueda, en la intimidad, escuche esta palabra: cuando usted está en la intimidad, buscando el rostro de Dios, de pronto el cielo está cerrado y usted como que no ve salida, pero estás ahí en intimidad con Dios. Algo se mueve en el reino espiritual a favor tuyo. Algo sucede. Dios está moviendo su mano a favor de su iglesia. Y tengo una prueba escritural, porque mira, ¿sabes? Esto debe inspirarnos a ser personas que estemos en profunda intimidad con Dios. Mira, Pedro lo habían metido a la cárcel, habían matado a Jacobo, y entonces Herodes como que se alegró y dijo: bueno, mañana lo mato, saco al otro. Pero había una iglesia que estaba en intimidad con Dios. Me fascina ese texto que dice: Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿qué hacía la iglesia? Estaba en intimidad. ¿Sabes por qué tienes que orar por tu pastor? Porque a veces cuántas cosas habrá en contra de él, pero cuando la iglesia está en esa intimidad, aunque el reino de la oscuridad esté planeando cosas, hay un reino superior. Hay una iglesia que está clamando. Y me gusta porque dice la Biblia que él estaba en la cárcel y el Espíritu Santo inserta el texto y dice: pero la iglesia hacía oración a Dios sin cesar. ¿Cómo vamos a olvidarnos de estar en la intimidad con Dios si es allí donde tenemos experiencias y vivencias con Dios? De manera que, cuál sorpresa, tráiganlo a Pedro.
Pero Dios envió su ángel, abrió las puertas, lo pasó, lo llevó donde estaban haciendo la vigilia. Tocó Pedro la puerta. No creían el milagro porque Dios le respondió muy rápido. Y decían, no es su ángel. Y Rod decía, no es él. Es que Dios abrió. Dios movió su mano. Hermano querido, cuando tú estás arrodillado, cuando estás en intimidad o la forma como tú lo busques, algo se mueve a favor de la iglesia. Algo se mueve. Dios no queda quieto. Dios hace algo. Predicaba un sermón hace días y yo decía, en medio de esta pandemia y todo, decía que Dios es tan extraordinario que cuando quiere obrar a favor de su pueblo, si tiene que detener el mundo, lo para. Porque me gusta ese texto que dice que Josué dijo, detente sol en Gabaón. Y dice la palabra, el sol se paró habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. Hay cosas que en este mundo no han ido más allá porque hay un pueblo que vive en intimidad con Dios. Alguien alabe el nombre del Señor allá donde se encuentra, hermanos. Aleluya. Por eso hay que vivir en esa intimidad. No podemos prescindir. La sorpresa cuando se dieron cuenta y fueron a buscar a Pedro, mira que Dios hace cosas extraordinarias. Yo creo que el tema que pusieron aquí, intimidad, en la intimidad del Espíritu Santo, es para que entendamos. No pienses que cuando tú te arrodillas no pasa nada, o cuando tú estás en la adoración, cuando estás clamando en la forma que tú quieras, pero tú tienes tu intimidad. Porque aquí no tenemos una fórmula para decirte es de esta manera. No, tú sabes cómo Dios se te ha revelado y tú tienes tu forma de acercarte a Dios. Pero eso no se puede dejar de lado. Pero algo sucede. Mira, se sorprendieron. Todo está normal en la cárcel. Y van a buscarlo y dicen, pero es que los soldados están ahí de pie, la reja cerrada y todo normal. ¿Dónde está él? El Señor sabe lo que tiene que hacer. Que abre puertas, abre puertas. Alabado sea el nombre del Señor. Que abre puertas, abre puertas. Mira, el Señor es tan bueno que revierte los diagnósticos. Oh, dije algo. Hay una hermana por allá, una hermana que apreciamos bastante, y estaba allá en el médico y llamé a un familiar. Me dijo, no, pastor, me dijeron que está intubada, le cayó una bacteria y es difícil que se libre. Hay que esperar ya que nos llamen para que nos para que nos digan que arreglemos todo, o solamente verla para reconocerla y listo, y te veo, porque le entregan el polvo. Pero ahí tengo en el celular todavía, hermano David, Dios le bendiga, gracias por la oración, ya estoy en la casa. Digo yo, oh no, Dios es extraordinario. Él revierte los diagnósticos. Por eso, hermano, no cesemos de orar ni estar en intimidad con Dios. Ah, pastor, es que yo me arrodillo y no siento nada. No, Él está allí, tranquilo. No te preocupes, que Él está allí. Él es fiel. Alabado sea el nombre del Señor. Pero hermano, ¿pero qué pasó si todo está normal acá? ¿Y dónde está Él? ¿Dónde está Pedro? La iglesia que estuvo en intimidad con Dios, Dios respondió a la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Y ese Dios está con nosotros esta mañana. El orar, hermanos, es el glorioso camino para estar en un cara a cara con el Señor. Porque la forma en que uno se acerca a Dios, toda nuestra vida es como un conjunto. Porque tú caminando puedes orar, pero hay unos momentos donde tú sacas para estar allá, como en esa intimidad. Y el orar es estar en un cara a cara con el Señor, que trae como resultado
el llenarnos de su Santo Espíritu. Aleluya. Y lo necesitamos. Gracias a Dios, hermano Víctor, que antes de este último puente, yo no sé, yo le dije a la iglesia, le dije, no hermanos, no, vámonos a ayunar porque esto no sabemos cómo se va a poner. Y la gente, yo pensé que no iba a ir porque fue algo ahí rápido. Y digo, no, reunámonos. Y se fue la iglesia. Habían como 200 ese día en oración y ayuno. Oiga hermano, qué presencia. Dios empezó a moverse de una manera tan increíble y hubo una alegría porque hermanos, cuando uno está en la intimidad con Dios, no me vaya a decir que no, la vida se le cambia. Allá en el interior usted sale, si usted entra cargado, es como que le diga a Dios, aquí está toda esta carga, este bulto que traigo, llévatelo. Y allá cuando sales de estar en ese secreto, como que sales más liviano, libre, porque Él lleva tus cargas. Alabado sea el nombre del Señor. Esta mañana, hermano, no hay que oír esas voces, porque es que yo no puedo entender. No, es que hermano, no hay necesidad de orar tanto, no hay necesidad de estar llorando ni de estar gritando. Bueno, está bien, yo no puedo decir que el que no grita, grite o no grite, pero entra en intimidad con Dios. Porque no tenemos la medida. Cada persona que busque a Dios, pero búsquelo. Y mire hermano, que necesitamos el llenarnos del Espíritu Santo. Y en esa intimidad, cuando tú estás en ese cara a cara con Dios, ahí está pasando algo en la vida tuya, de manera que es algo urgente que se necesita hoy en día y sin argumentar. Y mira que ese conocimiento inspiró al apóstol Pablo cuando le dijo a los hermanos de Éfeso que se llenaran de Dios. Pero Pablo no les está dando una opción, él está dando como una orden, un mandato. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, síganse llenando del Espíritu Santo. Y Pablo, al hablar de la llenura del Espíritu Santo, él le está dando a entender que no es algo automático, sino que esto de llenarnos del Espíritu Santo es el resultado de una obediencia y de un proceso continuo. No es que llegamos a un culto y recibimos y ya quedamos. Sí, tuvimos una experiencia, pero esa intimidad, esa llenura es cuando tú estás a solas con Él. Tú todos los días entiendes que Él es debes depender de Él, hermano, y uno se va fortaleciendo en el hombre interior y vas adquiriendo un eterno peso de gloria y vas viendo que el Señor es la razón de tu existencia. De allí, hermano, que debe haber compromiso serio, porque esto no es algo automático. Hay quienes quieren vivir una vida cristiana como así, superficial, como a control remoto. No, hay responsabilidad. Los momentos más gloriosos que hemos tenido, en mi caso particular, han sido en la presencia de Dios, allí en intimidad. He visto la mano de Dios, he visto su respaldo, he visto su gloria, he sentido su presencia. Y eso es algo extraordinario que no lo cambio por nada del mundo. En la de razón dijeran los hombres, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Aleluya. De manera, hermano, que esta mañana vamos a llenarnos ahora en esta situación. Porque, hermanos, ya casi termino, pero mire, ahora hay predicador de todos los gustos y las clases, pero hay muchos predicadores que predican un evangelio liberal, una teología liberal, donde ya no hay compromiso, el cristiano no, tranquilo, y sobre todo la teología de la prosperidad. Y a veces lamentablemente nuestros cristianos son permeados y como que no, Dios es todo ok, Dios es todo mi parcero, porque algunos dicen no, Dios es todo ok.
y como quien dice, no hay compromiso aquí. No, un momento. Sí hay necesidad de estar a solas con Dios, buscarle a Él, clamarle a Él y pedirle que Él guarde su pueblo. Necesitamos la intimidad con Dios. No estés escuchando tanto esos mensajes del Evangelio de la liberación. No, es necesario volvernos a lo que siempre nos ha caracterizado. Y voy terminando con esto. Hay que llenarnos de su gloria. Hay que estar en intimidad con Dios. Hay que buscar su presencia. Oh, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Sí, pero entonces también involúcrate, porque la Biblia dice que el que tiene sed no dice abra la boca, venga a mí. O sea, tú tienes que poner una parte, porque esta mañana el Señor está aquí, está allá en tu casa. Hermano, reconócele que lo necesitas, que hay necesidad de intimar con Él. Y yo sé que Dios es bueno. Cuando uno está en intimidad con Dios, qué momentos tan extraordinarios. Espero que el Señor te ayude. Y allá en tu casa donde te encuentres, dile: Señor, yo voy a dejar los distractores que me están llevando a un estado casi que allí de conformismo, porque yo necesito estar en la presencia de Dios. Yo necesito intimar con Dios. Yo necesito buscar el rostro de Dios. Hermano, no te conformes. Oh, pastor, es que tengo tanto problema en mi casa, tengo tanto problema en mi hogar, mi hijo esto y mi hija aquello. Pero bueno, de todas maneras, no nos quejemos tanto. Hay que estar en intimidad con Dios. Oh, tantos problemas en los hogares. Y mira que esto, que el marido esto, que la mujer esto. Bueno, hay que estar en intimidad con Dios. Y para cerrar aquí, cuando hablo con algunas parejas, siempre les digo: la base de la felicidad es Dios. Saca a Dios de la ecuación y todo se viene abajo. Pero cuando Dios está metido allí, las cosas son a otro precio. De manera que el Señor es nuestro ayudador. Que esta mañana la presencia del Espíritu Santo se meta ya a ese cuarto tuyo, que se meta allí a esa casa. Y recuerda que hay que estar en intimidad con el Espíritu. Simeón fue movido por el Espíritu, y dice la Biblia que él tuvo esa experiencia. El Espíritu le mostró que no vería la muerte. Él vivía en intimidad con el Señor. Que el Señor Jesús bendiga tu vida y bendiga mi vida también esta mañana, en el nombre del Señor.